Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Jochi Jamel. Él nos enseñará que no hay nada más grande, la mejor bendición que entregar nuestros dones y talentos para la predicación del Evangelio. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Jochi Jamel es médico y pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es oriundo de República Dominicana y estudió teología en la Universidad Adventista de su país. Actualmente vive en Estados Unidos, donde tiene un ministerio en redes sociales especialmente para entregar el Evangelio con temas enfocados en lograr discípulos y nuevos estudiantes bíblicos. Vamos a conocer al pastor Jochi. Quédate en Identidad. ¿Has escogido el camino de la salvación para tu vida y la estás compartiendo con otros? Hoy tenemos a nuestro protagonista, él es el pastor Jochi Jamel desde Estados Unidos y por supuesto él está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio y conocer por supuesto su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Jochi, qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Estoy muy bien por la gracia de Dios y es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, pastor. Nosotros también felices de tenerle, de que sea parte del programa, de que nuestros amigos puedan conocer un poco de su historia, de esos inicios, de esas raíces que son vitales para nuestra identidad como hijos de Dios y por supuesto también de ese ministerio maravilloso que lleva adelante, que nos va a motivar a nosotros también desde casa, donde estemos allí, a predicar más acerca de este amado Salvador Jesús que nos renueva todos los días. Pastor Jochi, cuéntenos, mencioné que era de Estados Unidos, sin embargo, sus raíces son otras. Cuéntenos, pastor. Así es, mis raíces son dominicanas. Nací en la República Dominicana, en un pequeño pueblo llamado Villarribas, en la provincia de Duarte. Esta es la zona este de la República Dominicana. Y allí crecí hasta los, unos 30 años, cuando el Señor me llamó a venir a hacer ministerio a los Estados Unidos. Y entonces ahí decidí salir a predicar la palabra de Dios a los Estados Unidos. Actualmente estoy viviendo en una región que se llama Michigan, un pueblito pequeño también llamado Bergen Springs, cerca de la Universidad de Andrews. Y desde aquí trabajo para la división norteamericana en la parte de media, en un departamento que se conoce como Adventist Information Ministry. Y gracias a Dios estamos aquí sirviendo al Señor y honrando su nombre en la medida que podamos. Amén. Qué bendición, pastor Jochi, de cómo Dios le tiene ahora sirviendo para su obra, para su misión, ministrando allí, bueno, a través de social media, todas las redes sociales también que hacen parte de este mecanismo para predicar con mayor ímpetu el pronto regreso de Cristo Jesús y de su amor y de su salvación, por supuesto. Pastor Jochi, sin embargo, yo quiero que usted me cuente cómo conoció del Señor, cómo fueron esos inicios de conocer la palabra, de conocer de Dios. Hay una historia allí muy linda y me marca muchísimo. Hablamos detrás de cámaras, como su mamita también allí atenta escuchaba. Cuéntenos cómo fueron esos inicios. Mi familia y yo crecimos en la iglesia católica. Pero en una ocasión, recuerdo un sábado, mi madre estaba en la casa y una señora llegó a la casa predicando la palabra de Dios. Y para mí, que esta señora llegara fue algo muy novedoso porque donde yo vivía no pasaban muchas personas predicando. Así que esta señora llega y le dice a mi madre que si ella puede compartir un poco de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que fuimos a la parte de detrás de la casa. Nos sentamos allí y yo pequeñito, unos 12, 13 años, comencé a escuchar las primeras historias de la Biblia. Recuerdo que me hablaron por primera vez de Dios, que era nuestro Padre, y enseñándonos acerca de la palabra de Dios. Esa señora iba
todos los sábados a la casa. Y yo recuerdo con cuánto amor y con cuánta dedicación ella nos presentaba el mensaje del Señor. Y eso tocó mi corazón. Unos 6 meses después, mientras nosotros estábamos estudiando la palabra de Dios, mi mamá y yo decidimos bautizarnos. Fuimos los primeros de nuestra familia en decir, sí, aceptamos a Jesús y comenzamos a ir a la iglesia. Nuestro bautismo fue un momento muy especial. Fue al comienzo del año, un 22 de enero, y estábamos muy emocionados porque nos íbamos a bautizar. Pero el bautismo no se realizó en la iglesia. Fue un bautismo totalmente diferente y fuimos a un pueblo cercano a nuestra casa, donde había una playa, y allí en la playa nosotros adoramos al Señor y fuimos a las aguas y allí fuimos bautizados. Y aquí comienza mi experiencia con el Señor. Experiencia que, como toda persona que decide bautizarse, comenzó un camino de fe, un camino de crecer y de aprender. Y en ese camino, el Señor fue transformando mi vida y haciéndome mucho más semejante a Él, que es lo que sigo persiguiendo el día de hoy, con muchos desafíos y luchas, pero por su gracia continuamos caminando en su camino. Y esta es más o menos la historia de cómo conocí al Señor y cómo llegué a la iglesia. Qué hermoso, Joshi. Ahí yo imagino ahí con esa persona que llegaba todos los sábados allí junto a su mamita y los dos allí sentaditos estudiando, conociendo. Y cuando uno es pequeño, bueno, me pasa, perdón, la autorreferencia me pasaba a mí particularmente de algo de la Biblia, me encantaba muchísimo. Imagino tú viendo, te imaginabas las historias, realmente es fantástico, Joshi. Pero hablábamos detrás de cámaras, le mencionaste al periodista, a Daniel, que, bueno, fuiste creciendo en la fe, sin embargo, había momentos de dificultades, de tristezas, alguna en particular que te haya marcado en tu niñez, tu adolescencia, Jochi. Sí, definitivamente tengo una que no es muy bonita. Mientras yo conocía la iglesia, una de las razones por las que yo permanecí en la iglesia, estuve a punto incluso de salir de la iglesia, fue por el Club de Conquistadores. Yo me integré en el Club de Conquistadores y yo comencé a trabajar en el equipo de sonido de la iglesia. Siempre he estado muy asociado con la parte de sonido, de videos, de gráficos en las iglesias que he estado. Y así fue mi primera experiencia dentro de la iglesia. Pero en una ocasión, una persona se acercó a mí, y yo siendo muy nuevo en la iglesia, un adolescente, 14, 15 años, y me habló de que yo no pertenecía a la iglesia. Yo era muy nuevo en la iglesia. Y en realidad mi deseo era poder predicar la palabra, integrarme en todo. Y esas palabras de rechazo que esa persona me dijo marcaron mi corazón y me hicieron sentir muy triste dentro de la iglesia. Hasta el punto de que yo consideré no seguir en la iglesia en ese momento y separarme, porque yo entendía que la comunidad me iba a recibir, iba a ser parte de ella. Entonces, este rechazo me marcó, pero aprendí también en el camino que en la vida vamos a ser rechazados. El mismo Jesús fue rechazado por su propia familia, por su propio pueblo, y fue muerto. Y también nosotros vamos a recibir cierto grado de rechazo dentro y fuera de la iglesia, pero esto no es una razón para que nosotros nos detengamos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo continué avanzando y creciendo en mi fe con el Señor. Y es la invitación que también yo le hago quizás a alguien que ha sido rechazado por su historial, por algún error que ha cometido, por algo. No te detengas. Confía en el plan que Dios tiene para ti, y a pesar del rechazo, eso no define quién eres para Dios, y puedes continuar caminando con Él, como también yo he decidido hacerlo. Amén, qué lindo llamado, Pastor Jochi, y qué importante nuestras motivaciones correctas, nuestra racionalidad y el motivo por el cual vamos a la iglesia. ¿Vamos a la iglesia por las personas o por Cristo Jesús? Obviamente la situación social es importante, sin embargo que ese no sea nuestro espejo, sino Cristo Jesús. Amar, servir, pedir al Señor. Si Él mismo fue humillado, sufrió oprobio, ¿cuánto más nosotros, pecadores imperfectos, que necesitamos de Él cada día? Así que me encanta la invitación que hace allí, Pastor Jochi. Usted es doctor, estudió medicina. Sin embargo, yo quiero que me cuente en qué momento de su vida decide estudiar teología, cómo nace ese llamado, Pastor Jochi. Claro que sí. Una de las cosas que nosotros los jóvenes enfrentamos en nuestra vida es el hecho de qué vamos a hacer con nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos qué carrera voy a estudiar, hacia dónde voy a ir para vivir, cuál es el propósito de Dios para mí. Y es una pregunta muy importante en nuestra mente.
Una de las cosas que yo siempre he tenido clara en mi mente es que nuestra carrera no define nuestro propósito. Nuestra carrera es un elemento que Dios va a utilizar, una herramienta para nosotros con esas habilidades adquiridas poder servir mejor a la obra que Él tiene para nosotros. Yo entendía en mi adolescencia, juventud, que medicina era el camino que mejor podía funcionar para este propósito. Y también entendía que la medicina iba a ser un lugar donde yo iba a ganar mucho dinero y yo podría convertirme en una persona rica y de influencia. Pero este era mi plan, pero no necesariamente el plan de Dios. Así que, como alguien con mucha determinación, yo decidí seguir mi plan y no el plan de Dios. Y me fui a estudiar medicina. Estudié medicina por 6 años, comencé a trabajar 2 años en los hospitales y en este proceso de estar inmerso en la medicina, mi mente en eso, Dios toca mi corazón. Dios me comienza a persuadir espiritualmente. Mi relación con Dios comienza a ir a un nivel más profundo, pasar mucho tiempo con Dios y buscar su propósito. Y en una de esas ocasiones, el Señor me impresionó en mi mente a que yo tenía que ir a una universidad diferente, que yo tenía que ir a la Universidad Adventista Dominicana. Y recuerdo que fui a la universidad y cuando fui, eso fue un martes que yo recibí la impresión en mi mente orándole al Señor en un parque. Al día siguiente, miércoles a las 2 de la tarde, luego de salir de mi trabajo a la 1 de la tarde, yo decido ir hacia la universidad. Y cuando llego a la universidad, yo ni siquiera sé qué yo iba a hablar o con quién yo iba a hablar. Y cuando llegué a aquel lugar, me recibió una persona que es la vicerrectora académica de la universidad. Y en aquel lugar comenzamos a conversar y yo le dije que Dios me había impresionado para venir a estudiar teología. A lo que la señora, sorprendida, dijo, nosotros estamos necesitando un médico también aquí en la universidad. Así que llegamos a un acuerdo, comenzamos a conversar de las formas en las que podíamos colaborar uno con otro. Y Dios abrió la puerta para mí en un periodo muy corto de tiempo cuando estaban las admisiones en el mes de agosto. Y Dios permitió que yo fuera y comenzara mi carrera de teología. Así que estudié teología por 4 años mientras trabajaba como médico para poder sostenerme. Y luego de eso, continué trabajando como capellán en la universidad. Y así el Señor fue guiando mi camino. Y hoy en día estoy en Estados Unidos trabajando en una área que disfruto muchísimo y el Señor ha tocado muchas vidas en el camino. Y yo glorifico su nombre porque a veces nosotros tenemos una idea en nuestra mente, pero Dios tiene un plan completamente diferente. El hecho de estudiar medicina y de ir a hacer esta carrera era una idea mía, de mi mente, pero no era el propósito de Dios para mí. Así que en nuestra vida, en nuestro diario caminar, tenemos que continuar explorando y buscando cuál es la voluntad de Dios. Y hay algo que he aprendido en el camino. Hacer la voluntad de Dios es poder. Cuando tú decides honrarle y hacer lo que Él quiere para ti, eso genera paz y poder en tu vida, porque estás haciendo lo que el Dios creador que te diseñó planificó para ti. Y yo te invito a que tú puedas continuar buscando esa voluntad de Dios para ti. Amén, qué hermosas palabras, Pastor Hochi. Y también me quedó, y de hecho lo anoté aquí en los apuntes con respecto al tema de la carrera, que la carrera no es el propósito final, tu carrera profesional es el medio que Dios va a usar para que prediques el evangelio. Y en el caso... Definitivamente. Sí, Pastor Hochi, si queremos sí, definitivamente, vamos a la universidad y vamos a adquirir un sinnúmero de experiencias. La universidad nos da herramientas. Cogemos una clase que tiene que ver con investigación, tomamos una clase que tiene que ver con, en el caso mío, con infectología, y todas estas herramientas, pues, bueno, te van a proveer esos recursos en tu mente para que cuando alguien tenga una necesidad, bueno, tú lo puedas aplicar y honrar a Dios a través de esas herramientas que has aprendido. La universidad no define a una persona. La universidad te ayuda a construir una versión mejorada de ti profesionalmente para tú honrar a Dios. Pero yo no quiero que cuando Dios venga me diga, oh, estoy buscando a Hochi el médico. No, yo quiero que Dios cuando Él venga me diga, yo estoy buscando a Hochi mi hijo, a alguien que yo tenga una relación con Dios, tú sabes, y que Dios me busque por mi identidad en Él, no necesariamente por la carrera que yo hice o por los méritos humanos. Al cielo no vamos a subir con medallas hablando de nuestros logros. Al cielo vamos a subir con un corazón de servicio, en entrega total al Señor. Y yo espero que de alguna manera esto pueda calar en nuestro corazón y nos ayude a enfocarnos en la carrera que más importa,
la carrera del reino de los cielos. Amén. Seguramente por el medio en que vivimos, Pastor Jochi, hay una presión social. Las redes sociales nos tienen continuamente llenando de información y de esta presión donde la comparación hace tanto mal en temas de la autoestima, de quién soy y tantas cosas más que se suman, que cuando Pastor Jochi habla de la carrera, tu profesión no te determina de quién eres. Eres hijo de Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, y eso es lo que vales de la carrera que vas a usar para predicar el Evangelio. Ahí está la diferencia. Sí, Pastor Jochi. Y definitivamente vas a tener personas que no pudieron hacer la carrera de sus sueños. Vas a tener personas que no pudieron terminar la universidad porque tuvieron muchos desafíos o no tenían los recursos. Eso no significa que esa persona no tiene identidad. Eso no significa que la persona no puede encontrar propósito en Dios. La carrera, si la lograste, gloria a Dios, pero al fin y al cabo, el propósito está en el llamado que Dios nos hace. Y encontrar ese llamado, eso trae un sentido de dirección, de conciencia, de estar presente, de yo sé quién soy, sé hacia dónde voy en cierto sentido, porque estoy consciente de que sigo el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Y hablando precisamente de ese llamado, Pastor Jochi, que coincido plenamente en lo que menciona allí, yo quiero que me cuente cómo apareció esa vocación de estar predicando a través de las redes sociales, a través de YouTube, cómo le podemos encontrar para seguir escuchando y cómo fueron esos inicios, porque todo inicio es difícil. En mi parte, particularmente, yo soy muy vergonzosa. Me da mucha pena, es como se dice colombianamente, me da mucha vergüenza muchas cosas. En el caso suyo, Pastor Jochi, ¿cómo fue esos inicios y cómo nació esa vocación? Claro que sí, para mí es un poquito diferente, yo soy un poquito más expresivo, sí. Y me gusta hablar. ¿Qué pasa? Yo creo que hay un sinnúmero de influencias que dieron lugar a la creación de contenido. Y te lo voy a decir de la siguiente manera. Por ejemplo, en la iglesia, cuando crecía, me gustaba estar en el área de audiovisuales. Ahí hay una influencia. Aprendí un poco de audio, de cómo editar sonidos, de cómo poner efectos. Comencé a editar canciones. Agarraba la canción y ponía letras de las canciones con imágenes, que se llama B-roll. Y eso lo hacía para crear contenido para la iglesia. Pero también mi papá era locutor. Y así que mi papá hablaba y yo siempre agarraba un micrófono para hablar y practicar junto con mi papá, iba con mi papá. Ahí hay otra influencia. A mí me gustaba mucho dibujar y hacer gráficos, así que ahí hay otra influencia. Entonces, esa combinación de elementos que poco a poco fueron influenciando mi vida, pues me llevaron en un punto a iniciar un ministerio en las redes sociales. El ministerio ha ido tomando diferentes formas. Yo comencé mi ministerio con algo que se llamaba el devocional digital. Cuando las publicaciones en las redes sociales, si las publicabas en la mañana, pues se le mostraban a las personas en el momento de la mañana en que fue publicado. Era más una estrategia de que publicas temprano, las personas que se levantan y toman el teléfono pueden ver este devocional. Y yo recuerdo que yo me comprometí a escribir por un año una reflexión cada día. Y yo dibujaba los gráficos, hacía los gráficos, y así comenzó mi proyecto de redes sociales. Hoy en día me he enfocado mucho más en la palabra de Dios. Yo creo que como discípulos estamos llamados a predicar la palabra de Dios y es una forma de yo poder hacer y dar a otros lo que de Dios yo recibo. Porque el camino cristiano es eso. Si tú quieres vivir una vida cristiana plena, necesitas recibir. ¿De quién vas a recibir? Vas a recibir en primer lugar de Dios. Vas a recibir en segundo lugar de la comunidad con la que vives, tu familia, tu círculo cercano espiritual y también esos amigos que vas haciendo en el camino. Recibes de ellos bendiciones, palabras de ánimo, palabras de motivación para continuar. Pero ¿qué pasa cuando tú solamente recibes y no das? Cuando no das, entonces estás perdiendo la oportunidad de multiplicar lo que Dios está haciendo en ti. Hay un ejemplo muy hermoso en la palabra de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Hay una persona que fue libertada por Jesús y luego de que fue libertada, esta persona recibe sanidad mental. Dice la Biblia que estaba vestido al lado de Jesús, sentado a la diestra de Jesús y con su juicio cabal, su mente clara. Y esta persona quería irse con Jesús y Jesús le dice, no, te vas a quedar en este lugar y vas a ir a estar con tu familia, vas a ir a tu lugar, vas a predicarle a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y aquí hay 4 cosas que yo aprendo
de por qué es importante dar luego de recibir. Número 1, cuando él fue a dar, él encontró su identidad, su propósito dando. Número 2, se convirtió en uno de los mejores discípulos de aquel lugar porque él compartía las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y número 3, tuvo una vulnerabilidad que muchas veces como cristianos no tenemos. Él contaba cómo Dios había tenido misericordia, porque en realidad en nuestras debilidades es que Dios se hace fuerte. Y en la medida que nosotros vamos dando, nosotros no vamos a tratar de ocultar que somos imperfectos, sino que tenemos un Dios perfecto trabajando en nuestras imperfecciones. Y esto nos ayuda a completar la cuarta cosa, una mente clara, una mente cabal. Él claramente comunicaba lo que Dios había hecho en él. Y con estas 4 cosas, yo creo que nosotros podemos comenzar a ser verdaderamente cristianos, porque recibimos de Dios y de Él también tenemos que darle a otros. Amén, totalmente. De todo lo que recibimos debemos dar. El Señor nos provee tantas cosas y esta esperanza, esta paz, este gozo, esta tranquilidad, no podemos guardarla para sí, debemos entregarla. Dice el Señor en su palabra que hay muchísimo más gozo en dar que en recibir, y de eso también consiste. El Señor vino para dar su vida en abundancia por muchos, morir hasta la cruz, y eso ya nos da un ejemplo vital para avanzar en este camino de la fe, en esta carrera donde nos espera una meta maravillosa, gloriosa, que es la vida eterna junto al Padre Celestial, y eso hace en absoluto totalmente la diferencia. Pastor Jochi, realmente es impactante allí el ministerio que está realizando. ¿De qué forma le podemos encontrar actualmente en sus redes sociales, en el canal de YouTube, por supuesto? Porque usted le mencionaba a Daniel, el periodista, dice, muchas personas nos escriben, reciben estudios de la Biblia, están allí siempre conectadas a algún testimonio cortito, y ahí la invitación para que le sigan a través de las redes sociales, Pastor Jochi. Claro que sí. Yo estoy ahora mismo enfocado en YouTube. Es el ministerio que quiero continuar desarrollando. He trabajado muchísimo tiempo en la plataforma de Instagram, así que me pueden encontrar con mi nombre, si lo pueden ver aquí en la pantalla, o simplemente escriben Jochi Jamel y van a encontrar mi ministerio en las redes sociales. Es un ministerio enfocado en la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios de una manera un poquito más diferente, donde se abre un versículo bíblico, hacemos una reflexión juntos y tratamos de ponerle calidad y amor a los videos para que puedan alcanzar a mucha gente. Recientemente, un joven con una adicción me escribió y me decía, pastor, yo nunca había podido hablar de este tema con alguien, pero aunque sea por mensaje, puedo hablar con usted y expresar lo que siento. Y simplemente el hecho de poder escuchar a una persona que está luchando con una adicción, porque eso es una adicción, es mantenerse callado con algo, que pueda expresarse, es salir de la adicción, que pueda hablarlo. Y es una forma de uno poder apoyar y hacer un trabajo hermoso con algunas personas que entran en contacto con nosotros. También en YouTube, ahora lo que estoy haciendo es creando estudios bíblicos. Básicamente abrimos la Biblia juntos, leemos un capítulo de la Biblia y allí entendemos qué mensaje Dios tiene para nosotros con ese capítulo de la Biblia. En esta sección, en este periodo, estoy estudiando el Evangelio de Marcos y ahora estamos en el capítulo número 8, estudiando el milagro que Jesús va a hacer de alimentar a 4,000 personas. Así que es interesante poder compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, pero no solamente así. Si tú tienes algo que Dios ha hecho contigo, no lo calles. Compártelo en las redes, compártelo con tu familia, compártelo con alguien, pero no calles lo que Dios está haciendo contigo. Amén, yo he aprovechado totalmente. las redes, pero sí. Tú puedes aprovechar cualquier recurso. Así es, totalmente. Yo quiero agradecerle, Pastor Jochi, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Realmente fue un privilegio conocer sus inicios, sus raíces y ver ese crecimiento y ver cómo Dios le está usando poderosamente en diferentes aristas, en diferentes áreas. Y quiero invitarle para que en 30 segunditos nos deje un mensaje final, un llamado para cerrar su capítulo. Adelante, Pastor. Definitivamente. La Biblia dice, aunque nacimos de una sangre de alguien, pero hay un nacimiento más importante que podemos tener, que es el nacer espiritualmente del Espíritu para convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad de la familia de Dios, alguien que proclame y sea parte de su familia. Y yo creo que esta también es una gran oportunidad para ti, para decidir hoy ser parte de la familia de Dios y prepararte para un día ir al reino de los cielos con el Jesús Todopoderoso que vendrá a buscarnos por segunda vez.
Amén. Muchas gracias, Pastor Jochi, por esa invitación final. Si tú quieres estar con el Señor, por favor, visita www.encuentraunaiglesia.org, busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu hogar. El Señor te está buscando, empieza a estudiar tu Biblia, ora. El Señor está buscando tu corazón y hoy es el día de tu salvación. Debes buscarle, abrir la puerta para que Él restaure tu vida por completo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.